Una mujer desesperada caminaba a regañadientes hacia el notario, sabiendo que allí la esperaban su exmarido con su amante embarazada y su odiada suegra. Pero cuando el notario leyó el testamento, la vida de Melissa Dedes se había ido desmoronando en los últimos meses. No hacía mucho que se había enterado de que su esposo Kevin tenía una amante. En ese momento, todo pareció venirse abajo. Sin embargo, se armó de valor y reunió fuerzas para solicitar el divorcio. Melissa subía lentamente por los crujientes escalones del edificio del tribunal, donde pondría el punto final a su relación con Kevin Hernández. Al llegar a la puerta de la sala de audiencias, le pareció que todo a su alrededor se había petrificado, las personas, las paredes, los pasillos. Todo lucía frío y ajeno, como reflejo de sus propios sentimientos. Apretaba con fuerza la carpeta con los documentos, tratando de no dejar ver el miedo que la había acompañado en esos pasillos durante el último mes. Al entrar en la sala, Melissa notó que Kevin ya estaba sentado en una de las largas mesas, rodeado de sus abogados, y junto a él se encontraba sentada una joven, la amante, llamada Amalia. En el fondo, Melissa esperaba poder mantener el silencio e ignorar las burlas. Se dejó caer sobre una silla dura, respirando con dificultad, evitando cruzar la mirada tanto con Kevin como con su abogado, y mucho menos con Amalia. El juez abrió la sesión y el primer abogado de Kevin se levantó para exponer el fundamento del proceso de divorcio. Cuando el abogado pronunció su nombre, Melissa sintió por un momento que la garganta se le cerraba de la emoción. Su señoría, mi cliente, Kevin Hernández, considera imposible la convivencia futura con Melissa Dedes debido a múltiples desacuerdos, declaró el abogado con voz seca y precisa. Ambas partes han firmado un acuerdo preliminar en el que renuncian a cualquier reclamación sobre los bienes del otro. Melissa escuchaba esas palabras mientras su mente la llevaba a otros tiempos, como conoció a Kevin en una cafetería, como reían juntos con chistes tontos, comían pizza y soñaban con su futuro. Luego recordaba el momento en que descubrió la infidelidad. Cuánta desconfianza, dolor y lágrimas había traído esa noticia. Ahora Melissa estaba allí, en el tribunal, con el corazón vacío y las emociones a flor de piel. Ojalá todo esto termine pronto, se repetía a sí misma mientras miraba al juez. Finalmente, terminaron las formalidades oficiales y el juez anunció la sentencia, el matrimonio quedaba disuelto. Señorita Dedes, señor Hernández, ambos son libres, tronó la voz del juez. El tribunal les agradece haber resuelto el asunto sin conflictos innecesarios. Melissa arrugó los documentos y fue la primera en levantarse de su asiento. Sabía que debía irse cuanto antes de hacer alguna locura. Por el rabillo del ojo vio la sonrisa burlona de Amalia. Era evidente que la amante de Kevin disfrutaba de aquel derrumbe final de un amor ajeno. Al llegar a la puerta, Melissa ya tenía la mano en el picaporte cuando se encontró con la figura de la señora Hernández, su suegra, quien siempre la había tratado con desprecio. Esa mujer era tan fría y autoritaria que todos a su alrededor preferían apartarse de su camino. Y ahora, tras el divorcio, estaba más que dispuesta a rematar a Melissa con palabras hirientes. ¿Qué pasa? ¿Esperabas quedarte con la casa y no te salió? Soltó con sarcasmo, alzando una ceja. Melissa sintió cómo hervía su interior, pero se esforzó por mantener la calma. Señora Hernández, usted sabe perfectamente que nunca quise nada de su hijo, respondió en voz baja pero firme. La suegra, sin embargo, siguió atacándola. ¿En serio? Pues a mí me parecía que llevabas 3 años viviendo a costa de él, bufó la mujer. El corazón de Melissa tembló. El dolor de las acusaciones injustas era insoportable. Temía que si se quedaba callada un momento más, terminaría llorando o, peor aún, explotando de ira. Yo también trabajo, para su información, dijo Melissa, tratando de mantener el control en su voz. La señora Hernández soltó una carcajada, echando teatralmente la cabeza hacia atrás como si estuviera en un escenario. ¿A eso le llamas trabajar? Replicó con una mueca burlona.
Cada palabra le dolía a Melissa más que cualquier insulto. Pensó seriamente en simplemente darse la vuelta y marcharse, pero decidió responder. ¿Sabe qué? Usted es una persona horrible, espetó al fin. Y si no tuvo compasión por mí, al menos piense en la nueva conquista de su hijo. No me sorprendería que también arruiné su vida. Esas palabras, dichas de un tirón, sonaron como un desafío directo. La señora Hernández, desconcertada, mordió su labio de la sorpresa. Melissa, viendo que no había más que decir, pasó junto a ella y salió de la sala. La suegra se quedó paralizada, aún sin creer que Melissa hubiera osado enfrentarla. En ese momento se acercó Kevin. «Mamá, ¿qué pasó?», preguntó al ver la mirada furiosa de su madre. «Esa mocosa me insultó», gruñó la señora Hernández. «Y, sinceramente, qué alivio que te hayas divorciado». Kevin se encogió de hombros con indiferencia. «Tranquilízate», soltó, tomando la mano de Amalia. «No tendrán que verse más». La señora Hernández lanzó a Amalia una mirada curiosa, una mirada que Melissa ya no vio, pero que prometía algo desagradable también para la joven mujer. Mientras tanto, Melissa caminaba hacia su coche, estacionado frente al edificio del tribunal. El viento otoñal enfriaba sus mejillas ardientes, pero sus pensamientos seguían hirviendo en su cabeza. No voy a ir a casa ahora, decidió. Primero visitaré al señor Hernández. Él es el único que me apoya. Se sentó al volante y, encendiendo el navegador, se dirigió a la clínica donde estaba internado el padre de Kevin, el señor Hernández padre. Aquel hombre la había acogido como a una hija y Melissa siempre le correspondió con respeto y cariño. Cuando entró en la habitación a medio oscurecer, vio que el señor Hernández dormía, agotado por los tratamientos. En la mesilla junto a la cama había un jarrón pequeño con flores marchitas por la falta de agua fresca. Melissa se acercó silenciosamente, colocó una bolsa de frutas en la mesilla, arregló las flores y se sentó en una silla junto a la cama. «Buenas tardes, señor Hernández». «Le traje unas frutas», dijo, intentando sonreír y mostrarse animada. El hombre abrió los ojos y, al ver a Melissa, se incorporó un poco, dedicándole una cálida sonrisa. «Niña, qué alegría verte», dijo con voz ronca. «¿Y cómo ha salido todo?». En su voz se notaba la preocupación, aunque intentaba mantenerse sereno. «Como era de esperarse», respondió Melissa bajando la cabeza. «El juez confirmó el divorcio». Inspiró profundamente y se mordió el labio para no ponerse a llorar. El señor Hernández parecía comprenderlo todo sin necesidad de explicaciones. Apretó suavemente su mano e inclinó un poco la cabeza. «Eres fuerte, niña», le dijo. «Estoy seguro de que podrás con todo lo que venga». Las palabras le hicieron arder los ojos de emoción. Sentía tanta gratitud por su bondad, especialmente porque sus propios padres habían fallecido hacía muchos años. «Gracias por su apoyo», susurró ella, luchando por no quebrarse. El hombre resopló de repente, como si estuviera enfadado. «Te soy sincero, nunca pensé que mi hijo resultaría ser», cerró los ojos por un momento, buscando la palabra. «Un verdadero imbécil. Parece que lo eduqué mal». Melissa negó con la cabeza rápidamente. «Usted no tiene la culpa de nada. A veces las personas simplemente cambian». «Kevin y yo ya no podíamos vivir bajo el mismo techo», dijo, bajando la mirada a las sábanas del hospital. «Aunque para mí todo esto todavía parece una pesadilla». El señor Hernández suspiró en silencio y cayó un breve momento de pausa. Melissa solo oía el constante tic-tac del reloj en la pared y los murmullos de los médicos conversando en el pasillo. «Dime, ¿cómo te sientes?», preguntó él, intentando cambiar de tema. «Estoy bien. La próxima semana iré a mi médico», respondió Melissa con algo más de ánimo. «Aunque con todos estos problemas a veces siento náuseas y mareos». El señor Hernández sonrió. «Cuida de ti misma, y no solo de ti», dijo en tono significativo.
Melissa le sonrió con ternura. Lo haré. No se preocupe por nosotros, murmuró. Hablaron un rato más sobre sus proyectos, sobre los lugares favoritos de Melissa, sobre cuánto extrañaba el señor Hernández su vida activa. Durante esa conversación, Melissa logró tranquilizarse un poco y recordó lo valioso que era tener al menos a una persona que realmente te entendiera y apoyara. ¿Sabes? Me gustan tus ideas. Cuando me den de alta, espero ver tu nuevo proyecto, dijo él. Mirándolo, Melissa no pudo evitar sonreír, asombrada por la energía que aún irradiaba aquel hombre. A pesar del cansancio, mantenía viva la chispa en sus ojos. Cuando se recupere, se lo mostraré todo, respondió ella, apretando ligeramente su mano. Se despidieron cálidamente, sin necesidad de demasiadas palabras, sus miradas decían mucho más. El señor Hernández le hizo un gesto de despedida mientras Melissa le prometía volver en un par de días. Bajando en el ascensor hasta la planta baja, Melissa salió a la calle e inhaló profundamente. Todavía temblaba ligeramente por lo ocurrido en el tribunal, pero el recuerdo de la conversación con el señor Hernández le calentaba el alma. Todo estará bien, se repetía a sí misma mientras subía al coche y encendía el motor. Sin embargo, la calma fue breve. No había recorrido ni unas pocas calles cuando recibió un mensaje: no olvides resolver toda la documentación del divorcio antes de que acabe la semana. Lo enviaba el abogado de Kevin. Melissa se mordió el labio. Está claro que no me dejarán descansar, pensó tristemente, acelerando el paso. Al llegar a su pequeño apartamento en las afueras de la ciudad, el que había heredado de sus padres, Melissa sintió al cruzar el umbral el peso abrumador de la soledad. Todo a su alrededor le recordaba los días en que Kevin estaba a su lado, cuando acababan de mudarse. Esos primeros meses los habían pasado allí, antes de mudarse a la lujosa casa de Kevin, más cerca de su trabajo. Pero los conflictos constantes y, finalmente, la traición la habían hecho volver al hogar de sus padres. Al cerrar la puerta tras de sí y lanzar las llaves sobre la pequeña mesa del pasillo, Melissa arrojó su bolso sobre el taburete. Sintió como las lágrimas amenazaban con brotar de nuevo. Pero esta vez decidió: no voy a llorar. Es hora de recomponerme. Entró en la sala de estar. Aquella habitación, que en su momento había sido tan acogedora, el sofá viejo pero cómodo, la estantería donde, junto a los álbumes de sus padres, estaban sus primeros premios por el diseño del teatro escolar. Ahora todo le provocaba una mezcla de nostalgia y tristeza. ¿Puedo con esto? El señor Hernández tiene razón, dijo casi en voz alta, como si alguien pudiera escucharla. Tengo mi trabajo, y nadie me quitará el talento ni las ganas de crear. Con esos pensamientos, Melissa intentó concentrarse en sus encargos actuales. Extendió los bocetos sobre la mesa. Se sumergió en el trabajo, esperando que el proceso creativo la ayudara a distraerse de sus problemas, evitando a propósito cualquier conversación con otros. El tiempo pasaba lentamente, como si una eternidad se hubiera estirado ante ella. Sin embargo, después de varios días, su teléfono vibró repentinamente. Al ver en la pantalla el nombre, Brian, el primo de Kevin, Melissa se sorprendió. Hacía tiempo que todos los familiares de su exmarido habían cortado comunicación con ella. Dudó si responder, pero la curiosidad fue más fuerte. «Sí, Brian», contestó, poniendo el altavoz mientras seguía dibujando. En el silencio del apartamento, su voz sonó distante e insegura. «Hola, Melissa. Perdona por molestarte. Pero creo que debes saberlo. El tío te quería como a una hija», empezó Brian. «¿Le ha pasado algo al señor Hernández?», preguntó ella inmediatamente, alarmada. Él tardó en contestar, y Melissa sintió como el corazón se le caía al suelo. «Sí», logró decir al fin Brian. «Falleció esta mañana. Ya no pudo seguir luchando contra la enfermedad. Yo te escribiré los detalles sobre cuándo podrás despedirte». El lápiz se le cayó de las manos.
El mundo a su alrededor se oscureció. Se sintió encerrada, como si alguien hubiese apagado la luz en su pequeño espacio. No podía creer que apenas hacía un par de días había hablado con él, lo había tomado de la mano, le había prometido mostrarle sus nuevos proyectos. Qué rápido se desmoronan los planes. Entiendo, susurró, mientras las lágrimas comenzaban a deslizarse por sus mejillas. Gracias por avisarme, Ryan. Su voz temblaba. Se esforzaba por comprender que nunca volvería a ver a ese hombre bondadoso que tanto había creído en ella. Deseaba gritar, golpear las paredes, pero sabía que nada podría traerlo de vuelta. Esa noche, Melissa no pudo dormir. Intentó escribirle unas palabras de despedida, pero la hoja permaneció en blanco. Las lágrimas le impedían pensar, el dolor le quemaba el corazón. Una única pregunta rondaba su mente: ¿por qué la vida puede ser tan injusta? Llegó el día del funeral. Muchas personas asistieron a despedirse del señor Hernández, amigos de la familia, antiguos colegas. Melissa se mantuvo apartada, cerca de una discreta columna en el medio iluminado salón del templo. Trataba de no llamar la atención, consciente de que seguía siendo, formalmente, la exnuera. Y si alguien la reconocía, probablemente la juzgarían. Pero no pasó desapercibida. Cuando la ceremonia terminó y la gente comenzó a dispersarse, la señora Hernández se acercó apresuradamente. Al ver que Melissa estaba ahí, probablemente esperando acercarse al féretro para despedirse, su suegra se enfureció. ¿Qué demonios haces aquí?, le susurró furiosa, agarrándola del brazo y casi arrastrándola hacia la salida. Nadie te invitó. ¿Vienes a burlarte del dolor ajeno? Melissa sintió el frío punzante de su voz y un nudo de miedo en el estómago, pero respondió con calma. Vine a despedirme del señor Hernández. Él era importante para mí. La señora Hernández no quiso escucharla. Maldita seas. Tú tienes la culpa. No pudo soportar la noticia de vuestro divorcio, eso fue lo que terminó de destruirlo. Chilló, sin importar las miradas de los presentes. Melissa bajó la cabeza, evitando el enfrentamiento. Sabía que discutir sería inútil. La suegra estaba tan alterada que incluso un par de invitados se acercaron para calmarla. Será mejor que me vaya, dijo en voz baja Melissa, soltándose suavemente del agarre de la mujer enfurecida. Con esas palabras, salió corriendo hacia la calle, sintiendo como el corazón le latía desbocado. El pavimento mojado por la lluvia estaba casi desierto, solo algunos transeúntes la miraban de reojo mientras ella luchaba por no romper a llorar. Pero se contuvo. A él no le habría gustado ver una escena de histeria, pensó recordando al señor Hernández, y caminó decididamente hacia su coche. De regreso a su pequeño apartamento, Melissa se dejó caer sobre el sofá. La muerte del señor Hernández había desgarrado aún más su ya herido corazón. Sabía que no podía permitirse caer en la desesperación o se perdería completamente. Al principio, se obligaba a levantarse cada mañana y trabajar solo por compromiso con sus clientes. En aquel pequeño apartamento, donde cada rincón le recordaba su vida anterior, todo parecía estrecho y cargado de resentimiento. Pero, día tras día, al sumergirse en sus proyectos de diseño, Melissa empezó a notar que el peso sobre su pecho era un poco más llevadero. Entendía que había cuentas que pagar y una vida que reconstruir, y, poco a poco, se esforzaba por recuperar la pasión que alguna vez sintió por su trabajo. El encargo de diseño de interiores del señor González se convirtió para ella en un pequeño rayo de luz. En primer lugar, era un proyecto importante que le permitiría estabilizar su situación financiera. En segundo lugar, le ayudó a recuperar la fe en sí misma y en que el trabajo podía salvarla de una depresión prolongada. Se sumergió de lleno en los planos, elaborando esquemas de distribución de muebles, buscando elementos únicos de decoración. Las nuevas ideas surgían en su mente tan rápido que a veces se olvidaba de comer, concentrada en terminar un boceto antes del amanecer. Una tarde, mientras revisaba las últimas correcciones para enviarlas por correo electrónico,
recibió un mensaje del señor González. ¿Podrías pasar mañana por el café donde nos vimos la última vez? Me gustaría discutir algunos detalles y firmar los documentos preliminares. En ese momento, Melissa sintió un agradable cosquilleo de anticipación. Significaba que el cliente realmente estaba interesado en el proyecto y que estaba cerca de cerrar un contrato serio. A la mañana siguiente, ya estaba frente al escaparate del acogedor café, una gran fachada de vidrio, luz tenue en el interior y el aroma de repostería fresca que escapaba por la puerta entreabierta. Pero al entrar y ver al señor González sentado con Amalia, todo el romanticismo que había atribuido al lugar se desvaneció al instante. El corazón le dio un vuelco. Amalia, la amante de su exmarido Kevin, además embarazada. Ese encuentro era otro recordatorio de que no podía huir de su pasado. ¿Melissa? Amalia fue la primera en verla, y la miró como si hubiera visto a una intrusa. ¿Me estás siguiendo? Melissa sintió como la indignación crecía en su interior, pero se obligó a contenerse. No quería montar una escena pública, y el proyecto era demasiado importante como para arriesgarse a arruinar la reunión. Solo he venido a entregarle el proyecto final al señor González, respondió con la mayor calma posible, evitando mirar el rostro altivo de Amalia. Según entiendo, hoy tenemos una reunión de trabajo. El señor González miró sorprendido de Amalia a Melissa. Se aclaró la garganta y ajustó el cuello de su chaqueta. «Cariño, ¿se conocen?», le preguntó a Amalia, arqueando una ceja. «Bueno, un poco», murmuró Amalia, desviando la mirada. Melissa decidió no entrar en detalles, suponiendo que el señor González probablemente mantenía con Amalia una relación que iba más allá de lo profesional. No le importaba, lo único que deseaba era discutir rápidamente los pormenores del proyecto, firmar el contrato y marcharse. Así que sonrió educadamente, asintió al señor González y le entregó una carpeta con los documentos impresos. «Aquí están los materiales finales. También he traído un resumen de los gastos y el cronograma de trabajo. Por favor, revíselo». Mientras el hombre examinaba los bocetos y presupuestos, Amalia permanecía sentada frente a ellos, sorbiendo su té en silencio, observando a Melissa con una mirada fija, como si intentara incomodarla. Pero Melissa, haciendo un esfuerzo consciente, se puso una especie de máscara de indiferencia y no prestó atención al incómodo silencio. «Señorita Deves, me ha sorprendido gratamente», dijo finalmente el señor González, levantando la vista y sonriendo. «Su proyecto es realmente impresionante. Ha tenido en cuenta todos los detalles que discutimos e incluso ha añadido un toque propio y fresco. Estoy más que satisfecho con el trabajo realizado». Melissa suspiró internamente aliviada. Las palabras de elogio de un cliente importante eran como un soplo de aire fresco. «Gracias», dijo, inclinando ligeramente la cabeza. «Me esforcé por considerar cada detalle, sobre todo en lo referente a la iluminación y la funcionalidad del espacio». «Verá», continuó el señor González, doblando cuidadosamente los papeles, «he decidido que deberíamos seguir colaborando. Una vez que terminemos este proyecto, tengo otro en otra ciudad donde también necesitaré los servicios de un diseñador. Si le interesa, esta noche le enviaré los primeros bocetos para que eche un vistazo y me diga qué podríamos hacer. ¿Le parece bien?». «De acuerdo», Melissa no pudo ocultar su alegría. «Estaré esperando su correo». Volviéndose hacia Amalia, el señor González se disculpó amablemente. «Perdón, querida, todavía tengo que firmar unos documentos. Podemos retomar nuestra conversación más tarde». Al parecer, su charla fue postergada. Amalia solo suspiró y empezó a hojear una revista de moda que estaba sobre la mesa. Melissa, consciente de que su presencia ya no era bienvenida, se levantó con decisión. «Entonces, hasta pronto, señor González. Le enviaré la confirmación en cuanto revise el segundo proyecto», dijo, evitando cruzar la mirada con Amalia. «Por supuesto», respondió el cliente, estrechándole la mano. «Hasta pronto, señorita Deves».
Al salir del café, Melissa sintió como su corazón latía más rápido de lo normal. Solo de pensar que quizá tendría que volver a encontrarse con Amalia le encogía el estómago. Pero el encargo era demasiado beneficioso y su carrera empezaba por fin a salir de su prolongado estancamiento. Superando su inquietud, se permitió sonreír ligeramente al salir a una calle de Manhattan bañada por el sol. Por primera vez en mucho tiempo, tuvo una sensación clara, estaba avanzando en la dirección correcta y finalmente podía ponerse de pie. Desde ese día, un proyecto exitoso parecía atraer a otros. El señor González dio excelentes recomendaciones a varios de sus conocidos, y en menos de un mes Melissa descubrió, con asombro, que apenas podía gestionar todas las solicitudes y correos de nuevos clientes. Recibía llamadas de clientes particulares, de gerentes de tiendas que querían renovar sus interiores y de restauradores deseosos de cambiar la imagen de sus establecimientos. Incluso, un día, la contactó un representante de un importante banco para preguntarle si estaría interesada en actualizar sus oficinas. Todo aquello le caía encima como una avalancha. Trabajando hasta altas horas de la noche frente al ordenador, diseñaba, dibujaba, imprimía documentos, hacía llamadas y organizaba visitas para tomar medidas. A veces se olvidaba de comer y cuando finalmente llegaba a la cocina, encontraba el refrigerador casi vacío. Entonces recurría al servicio de entrega del pequeño restaurante local, donde ya la conocían por su nombre y no hacían preguntas. Una noche, mientras revisaba su correo electrónico, Melissa se sorprendió al darse cuenta de que empezaba a quedarse pequeña dentro del rol de diseñadora freelance e independiente. El trabajo era tan constante que físicamente no podía gestionar todos los proyectos sola, y renunciar a futuros ingresos le parecía un desperdicio. Fue entonces cuando empezó a madurar en su mente una idea: abrir su propio estudio de diseño, contratar asistentes y trabajar bajo su propio nombre a una escala mayor. «Dios mío, ¿realmente voy a hacer esto?», murmuró, mirando el calendario donde resaltaba la fecha, 15 de octubre. Hace tiempo ni siquiera me atrevía a soñar con esto, y ahora, ¿será que debería intentarlo? La idea de abrir su propio negocio la llenaba de ilusión, pero también la asustaba la responsabilidad. Aquella misma noche, Melissa llamó a su vieja amiga Jessica, con quien había estudiado diseño y que ahora trabajaba como asistente de dirección en una importante firma de arquitectura. «Jess, hola, perdona que te llame tan tarde, pero no puedo guardármelo más», dijo Melissa rápidamente cuando su amiga respondió medio dormida. «Estoy pensando en abrir mi propia empresa de diseño de interiores. Y quería pedirte consejo». Al otro lado de la línea, Jessica soltó una pequeña risa. «Amiga, me alegra que por fin decidas salir de tu capullo. Cuéntame, ¿cuáles son tus planes?». «Me han llegado demasiados proyectos», confesó Melissa, enrollando nerviosamente un mechón de cabello en su dedo. «No sé cómo retener a todos los clientes sin sacrificar la calidad. Necesito ayuda. Pero contratar personas sin más no es la forma correcta. Tengo que hacerlo bien, abrir una empresa, alquilar una oficina, establecer bien los aspectos legales». Jessica bostezó, pero su voz sonó cálida. «Si sientes que estás lista, hazlo. Lo importante es no tener miedo. Con tu talento y tus contactos, estoy segura de que te irá bien. Pregunta lo que necesites, te ayudaré en lo que pueda». La conversación con su amiga fue el empujón que Melissa necesitaba. No pudo dormir esa noche, imaginando su plan de negocios y explorando opciones de alquiler que ya había visto tiempo atrás. Cuanto más lo pensaba, más convencida estaba de que era hora de dar el gran salto. Un par de semanas después, Melissa firmó el contrato de alquiler de un pequeño loft en uno de los edificios históricos a las afueras de la ciudad. El espacio era modesto, pero con grandes ventanales, techos altos y una distribución abierta, perfecto para un estudio creativo. Cuando Melissa entró por primera vez en aquel lugar vacío, con paredes grises y piso de cemento, sintió un torrente de entusiasmo: «Aquí todo será como yo decida».
Será un lugar para trabajar con alegría y recibir a los clientes con orgullo. Poco después, publicó en sus redes sociales un anuncio buscando empleados. Necesitaba asistentes de diseño, un secretario coordinador y, posiblemente, un dibujante técnico. Para su sorpresa, recibió muchísimas solicitudes. La gente había oído hablar de los proyectos exitosos de Melissa y de las reseñas positivas que dejaban sus clientes. Dedicó una semana entera a realizar entrevistas, asumiendo el papel de jefa por primera vez, lo que fue una experiencia nueva y emocionante para ella. Simultáneamente, seguía trabajando en los proyectos que ya tenía en curso. A veces terminaba durmiendo en el estudio, porque regresar a su casa al otro lado de la ciudad le resultaba agotador. Extendía un sofá plegable, se envolvía en una manta y se dormía escuchando el zumbido del ordenador, donde brillaban las imágenes de sus modelos en 3D. Durante todo ese tiempo, sentía que corría al límite de sus fuerzas, pero no quería detenerse. El trabajo se había convertido en su salvación frente a los pensamientos dolorosos del pasado. «Hola, Melissa», se escuchó un día una voz juvenil a su espalda. «Vengo a la entrevista para el puesto de dibujante. Me llamo Jack». Ella se dio vuelta y vio a un simpático joven de unos 20 años, con una pila de portafolios en las manos. «Oh, sí, claro. Tome asiento», le indicó Melissa, señalando una silla junto a la improvisada mesa que había armado junto con un carpintero amigo utilizando materiales básicos. «Cuéntame sobre ti». Jaque resultó ser estudiante del último año de universidad, con una mirada llena de entusiasmo y una pasión genuina por el diseño. Mostró varios de sus proyectos, y Melissa, conteniendo una sonrisa, notó que el chico tenía talento. Le faltaba experiencia, sí, pero su motivación por aprender era enorme. «Sabes, me agradas», admitió Melissa hojeando sus bocetos. «Y parece que tienes muchas ideas. Si no tienes miedo de trabajar duro mientras sigues aprendiendo, entonces estás contratado». «¿De verdad?». Los ojos de Jake brillaron. «Muchísimas gracias, señorita Deves. Le prometo que no la decepcionaré». Ella sonrió, sintiendo un extraño alivio. ¿Será posible que su equipo empezara a formarse por fin? Con el tiempo, el equipo creció con 3 personas más: Elisa, quien era excelente en tareas administrativas y se encargó de la planificación de reuniones, la gestión del tiempo y la documentación, y 2 jóvenes diseñadores, Sarah y Oliver. Cada uno tenía su propio estilo y enfoque, pero lo más importante era que todos creían en el principio fundamental de Melissa. Cada interior no solo debe ser estéticamente agradable, sino también resolver problemas reales del espacio y brindar comodidad y calidez a las personas. Ahora, cada día en la oficina era un hervidero, como un pequeño hormiguero: llamadas telefónicas, debates, conversaciones sobre combinaciones de colores, planificación de iluminación y selección de texturas. Mientras apenas lograba mantenerse al día con los correos electrónicos, Melissa también supervisaba varios proyectos grandes, resolvía asuntos administrativos con el arrendador y trataba de no perder la paciencia cuando algo salía mal. Pero en medio de todo ese ajetreo, notaba un cambio agradable. Cuanto más conocía a su equipo, más seguido se escuchaban risas en la oficina, en lugar de suspiros cansados. Sarah y Oliver, en particular, solían bromear entre ellos sobre las nuevas tendencias en diseño, desde el minimalismo escandinavo hasta el estilo industrial, acompañando sus comentarios con expresiones exageradamente serias. «Sarah, si vuelvo a oír que necesitas un enfoque completamente diferente para combinar el gris acero con el verde natural», decía Oliver, golpeando el lápiz sobre la mesa entre risas, «te juro que me mudaré para no escuchar más tus ideas». «Y yo, por cierto, no olvido cuando querías repintar mi muestra de piso en color turquesa», replicaba Sarah. «Así que estamos a mano, amigo». Melissa los observaba sonriendo, alegrándose de ver con qué naturalidad sus jóvenes colegas asumían el trabajo en equipo. Ella misma sentía que le hacía falta esa ligereza y humor en su vida.
A pesar de sus éxitos, de vez en cuando la invadían recuerdos dolorosos de Kevin, de su traición, de la agresividad de su madre. No permitía que esos sentimientos salieran a flote delante de sus empleados, prefería guardar su dolor en silencio para no envenenar la atmósfera de la oficina. A veces, por la noche, cuando todos se habían ido, Melissa se quedaba mirando por la ventana las luces de la ciudad y de pronto sentía un nudo en la garganta. En esos momentos, recordaba al señor Hernández padre y las palabras de aliento que él había alcanzado a decirle en el hospital. Entonces, en voz baja, susurraba. Estoy saliendo adelante, señor Hernández. Estoy tratando de hacer que se sienta orgulloso de mí. Aquella breve oración le devolvía las fuerzas para seguir. Porque ahora no solo dependía de ella su propio futuro, sino también el de aquellos que habían apostado por trabajar a su lado, confiando en su talento y energía. La noticia de la nueva empresa MD Design, así llamó Melissa a su proyecto, comenzó a propagarse rápidamente a través de redes sociales y por recomendaciones de antiguos clientes. Se destacaba su enfoque audaz hacia el interiorismo, su apuesta por las tecnologías modernas y su compromiso con la sostenibilidad. Melissa empezó a asistir a ferias profesionales, donde conocía a proveedores de materiales y a otros diseñadores. Al principio se sentía como un pez fuera del agua entre arquitectos consagrados y dueños de grandes firmas, pero pronto se dio cuenta de que cuanto más segura hablaba de sus proyectos, más interés generaba entre posibles socios. Una de esas noches, mientras examinaba una muestra de maderas exóticas en un stand, una mujer de traje formal se acercó a ella y se presentó. Buenas tardes, soy Carol Lewis. Me dedico a la distribución de materiales exclusivos para viviendas de lujo. ¿Le interesaría escuchar mi propuesta? Encantada, Kira, respondió Melissa con una sonrisa. Soy Melissa Davis, arquitecta y diseñadora. Estaré encantada de saber más sobre su oferta. Así comenzó la conversación, y en menos de media hora ya estaban discutiendo las condiciones de una posible colaboración. Melissa sentía que cada vez se le abrían más puertas. Pasaron varios meses. Melissa estaba sentada en su moderna oficina, equipada con la última tecnología, un lugar que su equipo y ella ya consideraban un segundo hogar. Aquella mañana era fría y gris, gruesas nubes avanzaban lentamente sobre los tejados, sumiendo las calles en un crepúsculo permanente. Melissa, por enésima vez en los últimos días, miraba sin ver la pantalla del ordenador con el plano de un nuevo proyecto, luchando contra una creciente sensación de náusea. Había dos razones para ello. Primero, el embarazo comenzaba a manifestarse con cambios bruscos de humor y malestar físico. Segundo, la constante ansiedad por el futuro incierto que invadía sus sueños cada noche. Afuera, la lluvia golpeaba el alféizar de la ventana y Melissa intentaba concentrarse en el sonido para calmar su mente. En las últimas semanas, su carrera había despegado como nunca, había conseguido firmar varios contratos importantes, su oficina bullía de actividad creativa, pero en su interior sentía un vacío extraño. Tal vez se deba a que espero un hijo de un hombre al que alguna vez amé, pensaba con amargura. Involuntariamente, Melissa miró la fecha que brillaba en la esquina de la pantalla. Ya había pasado más de medio año desde que su matrimonio con Kevin se disolvió oficialmente, aunque le parecía que desde la audiencia en el tribunal habían pasado varios años. Durante ese tiempo, había afrontado la muerte de la única persona de la familia Hernández que le era verdaderamente cercana, el señor Hernández padre, a quien tenía un sincero cariño. Y, lo más doloroso de todo, había tenido que enfrentarse al odio de su suegra y a la traición de Kevin, quien la había reemplazado por Amalia sin pensar en las consecuencias. Maldita sí, ¿cuándo acabará todo esto?, murmuró Melissa, suspirando tan fuerte que Elisa, su fiel asistente y secretaria, asomó la cabeza por la puerta de su oficina. Mel, ¿estás bien?, preguntó Elisa. ¿Te ves algo cansada? ¿Puedo ayudarte en algo? Melissa esbozó una especie de sonrisa. Simplemente no me siento muy bien, Elisa. Estar embarazada de 8 meses no es precisamente fácil, créeme, dijo,
recostándose en su silla. Estoy bien, no te preocupes. ¿Podrías traerme un vaso de agua tibia? Intentaré concentrarme un poco. Elisa asintió y desapareció. Melissa volvió a fijar la vista en la pantalla. Pasaron unos minutos y un golpe en la puerta la sacó de su ensimismamiento. Vaya, qué rapidez, dijo Melissa, suponiendo que era Elisa quien regresaba. Adelante. Sin embargo, en la puerta apareció un joven desconocido vestido con uniforme de repartidor, sosteniendo un sobre en la mano. Elisa estaba detrás de él, observando la escena con cautela. ¿Señorita Deves?, confirmó el repartidor, mirando a su alrededor como asegurándose de estar en el lugar correcto. Sí, soy yo, respondió Melissa, preguntándose qué tipo de documento podía llegar tan temprano. Un envío para usted, dijo el joven, extendiéndole un sobre con un sello oficial. Melissa, sorprendida, firmó los documentos requeridos y tomó el sobre. El repartidor asintió y se marchó, mientras Elisa, aún en la puerta, miraba con curiosidad sobre el hombro de Melissa. ¿Qué será? Melissa no respondió. Tomó el abrecartas y rompió el sobre. Tras unos segundos de tenso silencio, vio una firma familiar de una notaría. Rápidamente, leyó las primeras líneas, y su mano se cerró con tanta fuerza sobre el papel que dejó marcas visibles en él. «Oh, no», susurró, levantando la mirada hacia Elisa. «Tendré que enfrentarme de nuevo a esa familia». ¿Familia? ¿De quién hablas?, preguntó Elisa, dando un paso más cerca. «La familia de mi exesposo», explicó Melissa, suspirando pesadamente. «Al parecer, me convocan a la lectura del testamento del señor Hernández padre». Elisa inclinó la cabeza con compasión. «No me extraña que estés tan afectada. Recuerdo lo mucho que sufriste con su muerte. Pero dime, ¿por qué te convocan a ti?». Melissa se encogió de hombros. «No lo sé. Tal vez me dejó algún recuerdo, un libro o algo así. Aunque probablemente sea solo un trámite para confirmar que no reclamo nada, ahora que estoy divorciada de Kevin». Dentro de ella, un mal presentimiento crecía, aquella visita a la notaría no auguraba nada bueno. Y, para colmo, sabía que allí estarían también la señora Hernández y Amalia, quien también estaba embarazada. La sola idea de encontrarse con ellas le revolvía el estómago, recordando cada insulto y cada burla que había recibido. «¿Y cuándo debes ir?», preguntó Elisa, mirando el documento. «Dentro de una semana», respondió Melissa, guardando la carta en una carpeta. «Solo tendré que presentarme, escuchar todo y marcharme. No creo que la cita dure mucho». Elisa asintió con comprensión y salió discretamente, dejando a Melissa sola con sus pensamientos. Pasó una semana. Durante ese tiempo, Melissa trató de apartar de su mente el desagradable pensamiento sobre la cita en la notaría, sumergiéndose completamente en el trabajo. Sin embargo, día tras día, sentía más claramente cómo su estado de ánimo empeoraba, se despertaba a medianoche sobresaltada por pesadillas en las que veía a la señora Hernández gritándole, acusándola de todos los pecados imaginables. La mañana del día de la lectura del testamento, Melissa no pudo ni desayunar, un nudo en la garganta le impedía tragar, y su cabeza latía de dolor por la tensión acumulada. Sabía que ya no podía ocultar su embarazo, su vientre redondeado era visible incluso debajo de la ropa más holgada. «Me juzgarán», se dijo Melissa frente al espejo, tratando de tranquilizarse antes de salir de casa. «Pero eso no importa. Yo sé la verdad». Subió a su pequeño coche y se dirigió hacia la notaría. Afuera seguía lloviznando. Los limpiaparabrisas se deslizaban monótonamente sobre el parabrisas, ayudándole a calmar el ruido de pensamientos en su mente. Se obligó a sujetar el volante con firmeza, evitando romper en llanto. Al llegar frente al bonito edificio antiguo donde estaba la notaría, Melissa aparcó, respiró hondo y sintió su corazón golpear con fuerza, como si fuera a salirse de su pecho. «Contrólate», se dijo.
¿Puedes con esto? Con el corazón encogido, Melissa entró en el vestíbulo. Los altos ventanales dejaban pasar la luz gris del día, las paredes estaban adornadas con cuadros en marcos tallados y en el aire flotaba un leve aroma a perfume caro. Nada más cruzar la puerta, Melissa fue interceptada por la mirada de un hombre bajo vestido con un traje oscuro. Era el asistente del notario. «Señorita Dedes, ¿verdad?», preguntó, revisando una lista. «Sí», asintió ella, esforzándose por mantener la voz serena. «Por favor, siga por el pasillo recto». «Ya la están esperando», dijo amablemente, señalándole la dirección. Esas palabras, «ya la están esperando», le quemaron la conciencia. Por un momento se imaginó a Kevin, Amalia y la señora Hernández sentados allí, en la oficina, aguardándola para mirarla con odio o desdén. Sintió un vuelco en el estómago, pero apretó los dientes y avanzó, obligándose a dar cada paso. Frente a una pesada puerta, Melissa se acomodó el cabello instintivamente, como si eso pudiera darle un aspecto más seguro. Luego empujó la puerta y entró. La sala estaba, efectivamente, llena de gente. En el centro, tras una gran mesa, se encontraba un hombre mayor, el notario. A su lado estaba el asistente, y frente a ellos, Kevin y Amalia. Kevin parecía abatido, mientras que Amalia se sujetaba ostentosamente su abultado vientre, fingiendo indignación y cansancio. Pero a Melissa lo que más le impactó fue ver a la señora Hernández, que se mantenía de pie a un lado y, al verla, frunció el rostro en una mueca de desprecio. «Señorita Dedes, por favor, adelante», dijo el notario, asintiéndole cuando ella se detuvo en la entrada. «Tenemos algunos asuntos que tratar respecto al testamento del señor Hernández padre». «Sí, claro», respondió Melissa en voz baja y, venciéndose a sí misma, se sentó en la silla libre junto a la mesa, sintiendo cómo su vientre se tensaba y su pulso se aceleraba. El notario abrió una carpeta con documentos y empezó a leer fragmentos del testamento. Melissa escuchaba intentando mantener una apariencia tranquila. Pero en pocos minutos notó cómo todos empezaban a ponerse nerviosos, especialmente la señora Hernández, que interrumpía constantemente, lanzando preguntas maliciosas y comentarios cargados de veneno. «De acuerdo con la voluntad del difunto», dijo lentamente el notario, «una parte significativa de las acciones de la empresa Hernández Construction pasa a manos de la señorita Melissa Dedes, y además», hizo una pausa mientras pasaba la hoja, «su futuro hijo recibirá como herencia un nuevo apartamento en el centro de la ciudad, ubicado en la Quinta Avenida, número 27, piso». No pudo terminar la frase porque un grito estalló en la sala. «¿Qué?», chilló la señora Hernández, casi volcando su silla. «¿Por qué demonios esta ramera recibe la empresa y un apartamento?». Melissa sintió como el chillido le perforaba los oídos. No tuvo fuerzas para replicar, ella misma estaba en estado de shock. ¿De verdad el señor Hernández padre me incluyó en su testamento?, pensó, mirando el papel arrugado en su mano. «Mamá, cálmate», dijo Kevin en voz baja, aunque también parecía desorientado. «Deja que el notario termine». «¿Cómo quieres que me calme?», chilló la señora Hernández. «Mi marido ha muerto y ahora toda su propiedad la hereda esta cualquiera a la que nunca he soportado». «Señora Hernández, le ruego que guarde silencio», ordenó el notario severamente, intentando recuperar el control de la situación. Pero ya era imposible detenerla. La señora Hernández fulminaba a Melissa con la mirada, apretando los puños y rechinando los dientes. «Tú. Seguro que te ganaste su confianza con engaños. Esto no puede haber sucedido de forma natural. ¿Cómo te atreves siquiera a venir aquí?». Amalia, viendo que la madre de su amado se enloquecía, no tardó en echar más leña al fuego. «Yo tampoco entiendo por qué todo debe ser para Melissa», murmuró con desprecio. «Es absurdo. ¿Acaso estás esperando un hijo del padre de Kevin?». La señora Hernández captó inmediatamente la insinuación. «Claro. ¿De quién es tu hijo, Melissa? ¿No quieres explicarlo? ¿Tal vez sea de mi marido?».
Melissa levantó la mirada, sintiendo cómo la sangre le subía al rostro por la indignación. Abrió la boca para responder, pero Kevin se levantó antes, su voz era sombría y llena de duda. Melissa, no tienes nada que explicar. ¿De quién es ese hijo? Melissa sintió que el corazón se le rompía de rabia y tristeza. ¿De verdad Kevin prefería creer en esas calumnias? Pero no tuvo tiempo de responder, porque Amalia soltó, casi escupiendo las palabras. Pues claro. Es del padre de Kevin. El escándalo estalló como una bomba en la sala. Antes de que Melissa pudiera defenderse, la señora Hernández, enloquecida por la furia, se abalanzó sobre ella, le agarró del cabello y tiró con tal fuerza que Melissa perdió el equilibrio. El ruido, los gritos y los insultos envolvieron la oficina en un caos. ¿Pero qué está haciendo?, gritó el notario, intentando separar a la enfurecida señora Hernández, mientras su asistente y Kevin también acudían en ayuda. «Déjenme», vociferaba la señora Hernández, forcejeando. «Voy a matar a esta perra. Sedució a mi marido, destruyó mi familia, y ahora se adueña de nuestra empresa». Melissa, sintiendo un dolor agudo, se abrazaba el vientre con ambas manos, protegiendo a su bebé. Lo único en lo que podía pensar era en no hacerle daño. Las lágrimas le llenaron los ojos, no podía creer que todo eso estuviera ocurriendo de verdad. El notario, viendo que el escándalo amenazaba con salirse de control, gritó. ¿No les da vergüenza? Esto es una institución oficial. Si no cesan de inmediato, llamaré a la seguridad y a la policía. La mención de la policía, al parecer, surtió efecto. La señora Hernández, aunque seguía mirando a Melissa con furia, dio un paso atrás. Amalia tragó saliva nerviosamente, dándose cuenta de que la situación había llegado a un punto crítico. Kevin, pálido, trató de ayudar a Melissa a levantarse de la silla que casi había volcado. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja, inclinándose hacia ella. Lo siento, no esperaba algo así. Melissa se apartó de él, mirando hacia un lado para evitar su mirada. Ya basta, dijo, cansada y fría. No podía esperarse otra cosa de tu madre. Un silencio opresivo cayó sobre la sala. Todos se sentaron, aunque la tensión era aún más palpable. El notario, intentando mantener la poca formalidad que quedaba, se acomodó las gafas y dijo. Considero que la señorita Dedes y el señor Hernández hijo deben discutir algunos aspectos relacionados con los derechos de propiedad y la gestión de la empresa. Por lo tanto, pediré a los demás que abandonen la sala. Miró significativamente a la señora Hernández y a Amalia, dejando claro que la conversación continuaría sin ellas. A regañadientes, la señora Hernández se levantó y se dirigió hacia la puerta, seguida por Amalia, que murmuraba maldiciones entre dientes. Cuando quedaron solos con el notario, Melissa notó que Kevin, a pesar de intentar parecer sereno, seguía visiblemente desconcertado. Sus ojos iban de la mesa al rostro de Melissa sin encontrar un lugar donde posarse. Bien, dijo el notario, de acuerdo con la voluntad del señor Hernández padre, la señorita Dedes recibirá el paquete de acciones mayoritario y las propiedades mencionadas en el testamento. Sin embargo, hay varios aspectos que deben resolverse. Comenzó a enumerar formalidades, plazos de traspaso, documentos a firmar. Melissa escuchaba, pero en su cabeza todo era un zumbido. Todavía no podía creer que le hubieran confiado toda la empresa Hernández Construction. Y lo que más la angustiaba era pensar en qué haría ahora, tenía su propio negocio y de pronto debía encargarse de un gigante de la construcción. Cuando el notario terminó, les propuso discutir los detalles entre ellos y salió, dejándolos solos en la oficina. Pasaron unos segundos en silencio. Finalmente, Melissa se atrevió a levantar la mirada hacia Kevin. Él parecía destrozado, segaramente agotado por todo lo ocurrido en los últimos meses, desde el divorcio hasta este desastre. Entonces, ¿de quién es ese hijo?,
Preguntó de repente Kevin, con una sonrisa forzada que intentaba sonar burlona, aunque en su voz se notaba la desesperación. El corazón de Melissa dio un vuelco. Apretó las manos, recordando cuánto lo había amado alguna vez. ¿De verdad no lo entiendes? Es tuyo, respondió con frialdad. Pero al parecer te resulta más fácil creer en rumores absurdos que en tu propio juicio. Kevin frunció el ceño, pero no dijo nada. Melissa decidió continuar. Y en tu lugar, también me preguntaría de quién es el hijo que espera Amalia, añadió, clavando en él una mirada intensa. ¿No te has preguntado por qué finge ser una víctima ante tu familia mientras lleva otra vida a tus espaldas? Yo la he visto con uno de mis clientes. Y su relación no era precisamente amistosa. Kevin movió una ceja de forma nerviosa. No le agradaba escuchar eso, pero en su mirada apareció una chispa de duda. ¿Qué tonterías estás diciendo? Intentó desestimar sus palabras. No tengo cabeza para sospechas ahora mismo. Melissa suspiró y, reuniendo fuerzas, dijo. Escucha, Kevin. Ni yo ni mi hijo necesitamos nada de ti. Para nosotros, estás muerto. Las palabras le salieron con tal fuerza que sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Hubo un tiempo en que no podía imaginar su vida sin él y ahora lo decía sin dudar. Las traiciones, las mentiras, el dolor, todo había matado sus sentimientos para siempre. Así que encárgate tú mismo de tu familia, añadió, poniéndose de pie. Yo me voy. Salió de la oficina, dejando a Kevin completamente paralizado. Él se quedó sentado, incapaz de reaccionar, tratando de asimilar lo que acababa de oír. El escándalo en la notaría se propagó rápidamente, los empleados susurraban en los pasillos, comentando lo sucedido en el despacho, acompañando los rumores con historias sobre la ruidosa familia Hernández. Pero nadie dudaba de una cosa, si el señor Hernández había dejado todo a Melissa, debía tener sus razones. La señora Hernández, consumida por la rabia, deambulaba por el corredor. Amalia, no muy lejos, apretaba su bolso con nerviosismo. Parecía desorientada, consciente de que su posición ya no era tan ventajosa como antes. Finalmente, después de algunos minutos, Kevin salió, con los hombros caídos. Se acercó a Amalia y la abrazó. La señora Hernández se aproximó a ellos, con los ojos entrecerrados. ¿Y ahora qué? Melissa nos quitó de las manos el negocio y el apartamento. Se ganó la confianza de mi marido a propósito. Y encima está embarazada, ¿quién sabe de quién? Kevin miró instintivamente el vientre redondeado de Amalia. Pensó con amargura que jamás había tenido una prueba real de que el hijo que ella esperaba fuera suyo. Pero no se atrevió a hablar de ello delante de su madre. Mamá, por favor, no hagamos un drama, dijo, cerrando los ojos con cansancio. Hay que calmarnos. ¿Calmarnos? Rugió la mujer. No, Kevin, esto no se va a quedar así. Apretó los puños, como si se preparara para otro ataque, pero en ese momento un guardia de seguridad pasó por el pasillo, observando con atención a los presentes. La señora Hernández mordió su labio con rabia y retrocedió. Afuera seguía lloviendo. Cerca de la entrada de la notaría, Amalia vio acercarse una camioneta negra. Se volvió bruscamente hacia Kevin. Escucha, Kevin, a mí me interesan los hombres que pueden ofrecerme algo. Y tú al final te quedaste sin nada, declaró ella directamente, en presencia de la señora Hernández. No te enojes, pero el hijo que espero no es tuyo. Solo necesitaba cerrar un trato, y lo logré. Así que es hora de que nos separemos. Kevin se quedó helado, incapaz de creer lo que acababa de escuchar. ¿De verdad todo esto fue otra mentira? ¿Me utilizó? Pensaba. Pero Amalia ya había abierto su paraguas y caminaba apresuradamente hacia el coche. La ventana del todoterreno se bajó, y Kevin notó con sorpresa que al volante estaba un hombre desconocido, vestido con un traje caro. En cuanto Amalia subió al vehículo,
Este arrancó y desapareció entre el tráfico. ¿Qué, hijo? ¿Jugaste y perdiste?, dijo con sarcasmo la señora Hernández, acercándose a Kevin. Resulta que tu exesposa no era la santita que aparentaba ser, y esa tal Amalia era una farsante. Sonrió con amargura, pero en sus ojos hervía la rabia. Kevin no respondió. Agitó la mano, resignado, y se adentró bajo la lluvia, sin siquiera abrir un paraguas. Se sentía perdido. En cuestión de minutos había perdido la esperanza de formar una familia con Amalia y se había dado cuenta de que no había heredado gran cosa de su padre, aparte de un coche viejo y algunas acciones sin importancia. Pasaron unos días, y Kevin finalmente se armó de valor para llamar a Melissa. Estaba sentado en su casa, sumida en el caos, ropa tirada por todas partes, botellas vacías sobre la mesa. En su cabeza rondaba una sola idea: ¿cómo llegué a esto? Varios intentos de comunicarse con Melissa fracasaron, no contestaba el teléfono. Pero finalmente, en el quinto o sexto intento, escuchó su voz cansada. ¿Qué quieres, Kevin?, preguntó ella secamente. Estoy harta de escándalos. Melissa, escúchame, comenzó él, con inseguridad, sé que me odias. Pero tal vez podríamos intentar. No, lo cortó ella con firmeza. No hay ningún intentar. Lo nuestro se acabó hace mucho tiempo. Hubo un silencio tenso. Kevin buscaba palabras desesperadamente, pero no las encontraba. Melissa tampoco hablaba, dejando claro que no había nada más que decir. Finalmente, Kevin suspiró. Si no una relación, al menos una oportunidad de trabajar juntos. ¿Qué más puedo hacer? Ahora tienes la empresa de mi padre, y yo sé llevar un negocio. Melissa pareció pensarlo. Después de todo, el padre de Kevin había sido una persona importante para ella, y no quería que su legado se destruyera por falta de gestión adecuada. No tenía ni tiempo ni recursos para encargarse plenamente de Hernández Construction, ya que su propio negocio absorbía casi toda su energía, y además su embarazo estaba llegando a término. Está bien, dijo finalmente, esforzándose por no mostrar su inseguridad. Puedo ofrecerte dirigir temporalmente la empresa de tu padre. Pero recuerda, el paquete mayoritario de acciones es mío, así que todas las decisiones importantes tendrás que consultarlas conmigo. Gracias, dijo Kevin en voz baja. Honestamente, no esperaba que fueras. No quiero agradecimientos, lo interrumpió Melissa con dureza. Lo hago por la memoria de tu padre, no por ti. Y ten muy claro esto, ni tú ni tu madre se acercarán jamás a mi hijo. Cortó la llamada sin esperar respuesta. Su corazón latía con fuerza y sentía un nudo de angustia en el pecho. Sabía que, al aceptar, dejaba entrar de nuevo en su vida a una parte de la familia Hernández, la misma que le había dejado tantas cicatrices. Pero, por otro lado, ¿cómo podría actuar de otro modo? Abandonar Hernández Construction a su suerte habría sido traicionar toda la confianza que el señor Hernández padre había depositado en ella. Así comenzó una extraña colaboración. Kevin asumió temporalmente la gestión de la empresa de su difunto padre, mientras Melissa seguía siendo la legítima propietaria. Él le enviaba informes periódicos, le mandaba datos sobre la situación financiera y trataba de recuperar a algunos antiguos clientes. Melissa, por su parte, no intervenía, salvo en las cuestiones más críticas. Paradójicamente, al trabajar juntos, empezaron a comunicarse más, aunque solo fuera mediante reuniones de trabajo y breves correos electrónicos. Melissa seguía con su vida, se preparaba para ser madre y dirigía su propio estudio. Pero el tiempo pasaba, su embarazo se acercaba a su etapa final, y en algún momento empezó a resultarle cada vez más difícil acudir a la oficina todos los días. ¿No vas a trabajar hasta el momento del parto, verdad?, preguntó preocupada Elisa, al ver cómo Melissa llegaba una vez más pálida y cansada. Me veo obligada, sonrió Melissa con cansancio. Están pasando tantas cosas.
Kevin está tratando de retomar una de las ramas de los proyectos que dejó su padre y en el estudio también estamos en plena temporada alta. Elisa negó con la cabeza, con simpatía, y le ofreció una taza de té de jengibre. ¿Y si tomas un descanso? Yo y el equipo nos encargamos mientras no estés. Melissa miró la taza durante unos segundos. La oferta parecía tentadora, pero temía perder el control. ¿Y si algo sale mal? ¿Y si otro contrato se arruina porque no estaré aquí para tomar las decisiones? Esos pensamientos giraban en su mente, provocando noches de insomnio. El tiempo pasó. Las contracciones comenzaron por la noche, cuando Melissa, atrapada entre los papeles y el dolor en la espalda, se dio cuenta de que ya no era una falsa alarma. Elisa, quien había permanecido con ella esa noche, ayudó a preparar la bolsa y llamó un taxi para el hospital. Tras 24 horas de intensas contracciones, nació una niña pequeña, a la que Melissa llamó Emma. Cuando la luz de la mañana se filtró en la habitación, ella, temblando por todo lo vivido, abrazó con fuerza a la pequeña bola de vida, su hija. Al mirarla, Melissa de repente sintió que, a través de todas las pruebas, toda la rabia y las traiciones, llevaba dentro una fuente de nueva vida, y ahora esa vida estaba en sus brazos. «Hola, mi dulce», susurró, tocando con sus labios la frente de la niña. «Mamá te protegerá cueste lo que cueste». Kevin, al recibir la noticia del nacimiento de su hija, fue al hospital, pero Melissa no permitió que entrara a la habitación. Elisa y los médicos se pusieron firmemente de su parte. Si la madre del niño no quería ver al padre, él no tenía derecho a insistir. Kevin permaneció en el pasillo, apretando los dientes, pero en el fondo sabía que se había ganado ese rechazo. Se fue sin ver a su hija en su primer día de vida. La señora Hernández ni siquiera intentó aparecer en el hospital, aunque luego se corrió el rumor de que reprendió a Kevin. «Es una locura, es tu hija y no puedes ni siquiera mirarla». Ella, por su parte, temía mostrarse ante Melissa, sabiendo que otra escena podría terminar con la policía siendo llamada.